Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Sobre todo estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Este libro muy interesante, este libro que nos anima a conocer cómo se va armando también la Biblia, o mejor dicho, cuál es el fundamento, va el oyepurúa, ¿verdad? Como estructura. Porque la Biblia, si uno le agarra la estructura, si uno entiende lo que yo le digo, la macroestructura, después podemos ubicar como una gran historia de salvación, como dice von Rad sobre todo, esa gran historia de salvación, donde cada uno de los libros y los pensamientos van entrando dentro de este libro. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque se está pensando de una manera así bien amplia y bien general, y todo tiene su razón de ser en síntesis. Es como se quiere, es más o menos como si se quisiese presentar de una manera cronológica. Y esto es lo lindo, y esto es lo novedoso. Entonces, nosotros hablamos aquí del libro de los jueces. Ya hemos terminado el liderazgo de Moisés. Después de Moisés había alguien nombrado y que queda al frente y que debe continuar, y así luego comienza, ¿verdad?, el libro de Josué, diciendo que una vez dice que muere Moisés, dice, queda en sus manos. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, es decir, hay un nombre a quien se le pone delante y que tiene que continuar, es decir, aquí hay un nombramiento. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos aquí en el libro de los jueces, aquí dice simplemente: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero? ¿Quién de nosotros? Algo claro. Mala tendotana. Pero es interesante también. Aquí hay una teología también maravillosa. Después vamos a procurar explicar un poquitito más y entrar en estos detalles. Pero en el fondo, el que está escribiendo aquí esta historia, decíamos en la presentación anterior, decíamos que se escribe ya después del exilio, ¿verdad? Y después del exilio, el que se pone como líder de la comunidad, y aparece el judaísmo justamente con ese nombre, porque está viniendo de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob. ¿Entienden? El que tiene la primacía, entonces, el que tiene el poder verdaderamente en este momento, ya es de la tendota.
tena ya es ella de otra manera, mala o mandajina con peala ñande ebe ñandela ya es seno lleva. Upebe ñande ya pilla por una vez tamba epaje y se ñandea lleva con ñande yara ñe eco ave. Mala o mandajina con anga, upebe y se entiende. Y entonces por eso se hace una pregunta, cuando diga tú y la ayunte a gente con anga y menos todavía aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces como decir, bueno, con anga pendo por anga, shela mandajina con anga japejenduca japeya porque la sheja. Eso no te dice, ¿verdad? Pero sin embargo, en el fondo, ellos lo presentan, pero de una forma muy solapada. Y entonces, después de la muerte de Josué, ¿qué hacen ellos? Los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Y andellana, mabe picondelare moireina tendotanai sharabo. ¡Qué espectacular! Mabe bigondeñan de yaralares en noinare Moisés tendotarai sharabo. Entonces el Señor respondió que suba, jamás lo lluvita, jamás lo ñemo, en donde está, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces, esto nosotros tenemos que entender demasiado bien y tenemos que leer, como les estoy diciendo, entre líneas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor sagrado? Y prácticamente el autor sagrado está proclamando el liderazgo, pero ahora de toda una tribu. Sobre todo el judaísmo como tal nace en el momento en que ellos se encuentran en el exilio. Nosotros ya habíamos hablado bastante en la introducción a la Biblia, 721, ¿qué había pasado antes de Cristo? Y en el 721 nosotros sabemos muy bien que todas esas tribus del norte prácticamente desaparecen con la invasión de Asiria en aquel tiempo. Asiria, Nínive, destruye prácticamente todo ese reino del norte. Desde ahí desaparece el reino del norte. El reino del norte no aparece más. Desaparece, es decir, la crueldad de Asiria fue tal que todo ese reino ha desaparecido. Todas esas tribus de Israel, así como tal, han desaparecido. Y de ahí es que ellos se convierten, entre comillas, y son los famosos samaritanos. Samaritanos. La capital del norte era Samaria, pero al ser destruida, lo único entonces que después quedará entonces serán, ¿verdad?, los seguidores más o menos, etcétera, etcétera, que procuran reivindicar, ¿verdad? Reivindicar. Yo estuve varias veces visitando ahí ese lugar. Y ahí hay un pueblito incluso, ¿verdad?, la antigua Samaria, ¿verdad?, ahí chiquitito. Incluso creo que son más o menos unos 1000 habitantes. Y ellos, por ejemplo, se encierran en sí mismos, acuérdate. Te permiten también entrar, incluso te hacen ofertas para que vos te puedas casar allí, ¿verdad?, vivir allí, para que ellos no terminen como nación, ¿verdad?, o sea, como samaritanos. Es una cosa muy interesante. Hay que leer un poco. O sea, pero esto ya le estoy hablando desde la actualidad, ¿verdad? Pero como tal, así bíblicamente hablando, los samaritanos prácticamente, por eso son después despreciados. Y por eso es que entre los judíos y los samaritanos no había posibilidad, ¿verdad?, de diálogo. Porque para los judíos, los samaritanos ya fueron entonces temburentes, ¿verdad? O sea, ya no son los del pueblo de Dios verdaderamente, con toda la influencia y con todo el desastre que habían sufrido a causa de la invasión de los asirios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, viajaron a Roma para mostrar cómo es la Semana Santa vallisoletana, solemne, austera e imponente. Retrasaron la presentación por la pandemia, sin embargo, ahora han podido cumplir ese ambicioso proyecto de mostrar la piedad popular española en Roma. Hemos venido para presentar la Semana Santa de Valladolid aquí en Roma, que por una parte es un poco de atrevimiento, venimos a presentarla a Roma, pero por otra parte, aunque es conocida mundialmente la Semana Santa de Valladolid, merece la pena también ser presentada aquí.
y por lo que yo he podido percibir, se ha agradecido el que hayamos venido y la hayamos presentado. El encuentro con el Papa fue de lo más distendido. Le entregaron este libro y también un buen vino tinto de Valladolid. Y algo un poco menos espiritual. Él dijo que el vino alegra el espíritu, aunque a algunos dicen les alegra demasiado, y yo le he contestado que por eso hay que verlo en pequeñas diócesis. O sea que bueno, ha sido una conversación improvisada, pero que da cuenta del enorme sentido del humor que tiene el Papa y la enorme cercanía que tiene. Y está invitadísimo a venir a Valladolid, por supuesto, a conocer la Semana Santa. Nos encantaría. Nos encantaría, sería un enorme... No ha faltado la invitación a Francisco para que pase por Valladolid, aunque son conscientes de que es bastante difícil encontrar hueco en la agenda de un pontífice. Francisco no dejó de sonreír y bromear durante el encuentro. Santo Padre, soy un seminarista de Valladolid. ¿Y qué culpa tengo? Y se despidió con esta foto. Antes de iniciar la audiencia general, el Papa pasó por la Basílica de San Pedro para saludar a varios grupos de peregrinos que no pudieron entrar en el aula Pablo VI por falta de espacio. E grazie a tutti voi per questa visita, proprio in Basilica, questo è bello, Después el Papa se desplazó hasta el aula Pablo VI, donde lo recibieron con muchos aplausos. Francisco continuó con su serie de catequesis sobre San José. Explicó que tuvo un papel discreto, pero de una importancia vital en la historia de la salvación. José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes, que nos preceden y nos acompañan, esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Francisco dijo que el mundo necesita personas como San José que con discreción guían las vidas de otros, aunque a menudo pasan desapercibidas. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne. Uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l'esempio, con l'insegnamento ci sostengono nella strada della vita. El Papa ha propuesto una oración a San José en la que se le pide ayuda para cultivar y proteger las relaciones importantes en nuestra vida. Vorrei concludere con una preghiera che aiuti loro e tutti noi a trovare in San Giuseppe un alleato, un amico, un sostegno. San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. Francisco también pidió empezar a prepararse espiritualmente para la Navidad ante la inminente llegada del Adviento, el tiempo litúrgico que lo precede. Amen. San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù, aiutaci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita. Nessuno sperimenti quel senso di abbandono che viene dalla solitudine. Ognuno si riconcili con la propria storia, con chi ha preceduto, e riconosca anche negli errori commessi un modo attraverso cui la provvidenza si è fatta strada e il male non ha avuto l'ultima parola. Mostrati amico per chi fa più fatica e come hai sorretto Maria e Gesù nei momenti difficili, così sostieni anche noi nel nostro cammino. Amen. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Sueño y mi luz, tú diste tu vida en la cruz, tú eres mi guía y mi todo, eres el gran tesoro que yo heredé, tú eres mi pan de cada día. Cambiaste toda mi agonía, alegras mi vida cuando lloro, nunca me dejas solo, siempre te amaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti todo el día. Diste a mi vida mucha paz, tú en mis problemas siempre estás, tú eres el agua en el desierto, mi corazón sigue sediento, en ti me saciaré, nada soy sin tu amor, tú lo sabes, Señor. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, que no daría por estar junto a ti. Eres tú mi complemento, eres tú mi alegría, eres mi vida, mi razón de cada día. Eres tú,
Queridos amigos, seguimos con nuestro libro de los jueces. Estamos reflexionando entonces en una breve introducción que hacemos para que podamos entender bien lo que significa. Estábamos hablando aquí sobre todo de algunas de las características y sobre todo hablábamos también del deterioro de Israel en un contexto social y en un contexto religioso. Y esto lo veíamos en los últimos capítulos. Decíamos que pocos hombres y mujeres a quienes Dios envió como salvadores aparecen como pequeñas luces. Esta es entonces la intervención de Dios, ¿verdad?, dentro del pueblo. Ahora, la presencia de la maldad era muy grande, pero sin embargo Dios no se olvida de su pueblo. Esa gracia se puede constatar de manera concreta al comparar los años de opresión con el número de años que Israel vivió en paz. Los años de opresión con los años que Israel vivió en paz. Los años de paz, llamados de descanso en este libro, fueron siempre más numerosos que las derrotas y el sometimiento a la esclavitud por sus enemigos. Entonces aquí encontramos esta teología también. Entonces, que este libro entonces nos habla ciertamente de un deterioro, nos habla de una situación difícil, porque ñande yajaina detrás de otros intereses. Upeaco dice la idolatría. Cuando nosotros tenemos otros intereses, cuando nosotros dejamos a Dios de lado. Y esto no es nuevo, ¿verdad? Porque dentro de la teología que encontramos y dentro de una unión, porque aquí hay toda una unión de la teología, no es que cada uno va presentando lo suyo y cada uno de una manera totalmente diversa y fuera del contexto de lo que están o dijeron los demás, sino que aquí, como utilizamos esa frase y esa palabra, que la Biblia se lee dentro de la misma Biblia, está significando entonces que estamos haciendo un camino, ¿verdad? Un camino de entendimiento, un camino donde vemos y entendemos que ese deterioro es lo que nos lleva, ¿verdad?, a la idolatría. El deterioro quiere decir ñandere saray veñan de yaran, que veñan de yárabe. Y eso con nosotros ya lo encontramos en los libros sapienciales, ¿verdad?, en la reflexión sapiencial. Porque todo el capítulo 3 del Génesis es una estructura y es una narración sapiencial. Eso lo sabemos, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro del Génesis es una estructura sapiencial maravillosa que tenemos que pensarlo y tenemos que estudiarlo de esa manera. No es una cuestión histórica, ¿verdad? Como muchas veces lastimosamente escuchamos por ahí en prédicas, ¿verdad? Pero sin fundamento, ¿verdad? Pero el problema es que ñande velan allí cuaguasui, pues entonces cualquier cosa oye, ñande verubi, como ya estudiáis la Biblia. No piensen que porque los protestantes lengua o la Biblia saben. No, porque ellos repiten nomás lo que está ahí, pero hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar, no repetir nomás. Porque si uno va a repetir nomás lo que está escrito y no entendés lo que está diciendo aquí y no mirás desde el trasfondo de la historia, entonces de lo que nosotros vemos, de una construcción, de una macroestructura con las ciencias auxiliares, es imposible entender verdaderamente lo que está por detrás, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir y está transmitiendo con este lenguaje y con este género literario. Hay que entrar en la cultura oriental para poder entender esto, ¿entienden? Yo hice una prueba muy interesante, ¿verdad?, cuando yo enseñaba en la universidad, en la facultad de teología en Israel, ¿verdad? Allí entonces con los muchachos que venían de todas partes del mundo, yo les presentaba una frase para darle a entender esto. Les presentaba el famoso ñandeñe ebeya ñande upe apere. Así le escribía, upe apere en guaraní. Le escribía en el pizarrón fero, ambos traducidos y cada uno traducía en su idioma. Bueno, a ver qué quiere decir upe apere en forma literal. Y cada uno traducía en su idioma. El chino, el francés, el alemán, el italiano, el brasileño, todo. Cada uno traducía, el africano.
cada uno o traducirla hoy ayer. Pero después yo les preguntaba, bueno, y ahora explíquenme esa traducción, eso que vos hiciste, eso que vos ponés, esa frase. Ereshe, ba, y se vea. What does this mean? ¿Cuál es el significado? Pero ustedes saben que prácticamente casi nadie me da una respuesta así como nosotros entendemos lo que significa el upeapere. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esta es una expresión, es un giro idiomático nuestro. No es entonces agua encima del pato. Eso es una traducción literal. Nosotros sabemos que upeapere no quiere decir nada de agua que cae sobre el pato, sino que quiere decir no hay que vivir de bala. No entendí, y lo llegan de, viste, totalmente diferente lo que significa esa frase, ¿verdad? Y mira que el guaraní yo les puedo decir muy bien, porque desde el hebreo, desde el estudio del hebreo, haciendo un poco el hebreo comparativo con el guaraní, ustedes saben que nuestro guaraní verdaderamente tiene entonces raíces orientales en este sentido. Nuestro guaraní tiene ese desarrollo oriental. No es el desarrollo occidental del griego, ¿verdad? El griego. Nosotros con el castellano o con los otros idiomas encontramos más el desarrollo occidental, ¿verdad? Entonces lo que se dice más o menos, a pesar de que existen también los giros idiomáticos, en todas las lenguas existen eso. Pero si uno no entiende entonces esa cultura, no puede explicar lo que verdaderamente está queriendo decir. Ustedes con la Biblia ya estudiaron. Y más todavía, imagínense, estos son escritos de miles y miles de años atrás. Miles y miles de años. Ustedes tienen que saber que la lengua evoluciona. La lengua es viva, se dice, ¿entienden? Entonces, si la lengua fue evolucionando, entonces también tenemos que, imagínense, hacer un retroceso incluso bastante amplio. Y eso solamente se hace con profundos estudios filológicos, profundos estudios dentro de la tradición, dentro de la cultura, ¿entienden? Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro del Antiguo Testamento. Para nosotros muy interesante, muy bueno, ¿verdad? Que podamos entrar en esta onda, que podamos ver todo lo que nos va presentando, ¿verdad? Del libro del Antiguo Testamento. Y lo que nosotros encontramos principalmente aquí, en este libro de los jueces. Vamos a seguir mirando algunas de las características. Decíamos que para comprender bien cualquiera de los libros y sobre todo el mensaje que nos está transmitiendo cualquiera de los libros de la Biblia, tenemos que entrar en un estudio profundo. Ya estudiana, ya eshana, o peisha mantica tuta ñandea ve ya cuamba epa peñen su hueveloña, hamba epa la boasa sea ñandea, hamba epa la igualca sea ñandea. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, decíamos hace rato que esta gracia que nosotros tenemos y que podemos constatar de manera concreta al comparar los años de opresión, porque viste que te pone años de opresión, cuántos años estuvieron sometidos, ¿verdad? Bajo ese imperio o esa nación o esos enemigos. Sin embargo, después también te habla de los años de paz. Ahora, los años de paz, llamados de descanso, fueron siempre más numerosos. Es decir, cuando te hablan de los años de paz, aquí por lo menos en el libro de los jueces, te quiere decir que Dios nunca abandonó a su pueblo. Peñan de Yara, lleva o Guatajen de. Entonces, esta es una gran teología. Hay que tener en cuenta. O sea, a través de unas expresiones, a través de lo que te está comentando y a través de lo que te está diciendo, en cuanto que hay años, ¿verdad?, de opresión. Vamos a mirar un poco algunas de estas situaciones. Dice, y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho en favor de Israel. Los israelitas hicieron lo que estaba mal a los ojos del Señor. Bueno, y así entonces entran en una situación bastante difícil. Miren, por ejemplo, dice, el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses. Bueno, y así entonces te va diciendo uno y otro. Aquí, por ejemplo, por eso el Señor dice, en lugar de expulsar inmediatamente a esas naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. Bueno, y así te habla después de los pueblos que subsistieron. Y vienen después los pueblos que fueron oprimidos. ¿Por cuánto tiempo? Por eso decíamos los años en que están ellos sometidos. Por ejemplo, dice durante 18 años. Aquí te está hablando del rey de Moab, Eglón. Bueno, y así entonces después no pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel. Y hubo paz, ahí está, en el país durante 80 años. El otro dice que estuvo sometido 18 años, pero tuvieron paz 80 años. Bueno, y así se dan cuenta. Pero decíamos aquí, ¿por qué estos números? Estos números es porque quiere poner el contraste también. Muchas veces entramos en el mal, estamos en el mal, pero upea con de y se la
pecha Jacoena siempre. No hay mal que dure 100 años. Ya, esa es una expresión muy interesante. No hay mal que dure 100 años. Y en nuestra historia podemos mirar un poco nosotros de esta manera. No hay mal que dure 100 años. Bueno, hasta ahora, dictaduras, etcétera, muy años, loicoa. A pesar de que muchos pensaban que eso se había eternizado y se iba a eternizar, ¿verdad? Ojalá que así también sea con la corrupción. En nombre guau, ¿verdad? De la democracia, que esto, que aquello, pero somos más corruptos que no sé qué. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Bueno, aquí eso mismo es lo que te está queriendo decir. Pero ¿por qué no hay mal que dure 100 años? Y porque aquí, hoy que que somos nosotros los que tenemos que cambiar este mundo y esta sociedad. Que todo va a venir como una cuestión mágica, como una cuestión que cae de arriba, del cielo, lo que sea, para que nos cambie la situación. Nadie nos va a cambiar la situación si nosotros verdaderamente no nos ponemos a reflexionar, no asumimos los valores de Dios. Nadie venía a cambiarnos. Más la otra. Algunas veces decimos, bueno, vamos a confiar, no sé, que vengan de otros países, que vengan los rapay, que vengan los argentinos, que vengan los yanquis, no sé, que vengan quién, a darnos la libertad y a darnos entonces, ¿verdad? Aquí entonces la posibilidad. ¿Verdad? Pero, sin embargo, después nos damos cuenta que en el fondo, todo lo que viene nomás es para saquearte, para robarte. Y por hoy, entonces la uva desinteresado misma. La uno, guau, con el nombre de la democracia, que esto, que aquello, entero de tea, ya lluvia. En el fondo, lo que nosotros no estamos trayendo es a Dios. Nadie le trae verdaderamente a Dios. Todos traemos de un sentido, ¿verdad? Humanitario, pero tenemos que saber que si vamos a hablar del hombre, de la persona, de la humanidad, entonces tenemos que, antes que nada, mirar a lo elemental y lo fundamental de quién es el hombre, ¿verdad? Y si uno entra en la profundidad, primero filosófica y después, sí o sí eso te va a llevar hacia lo teológico, porque en el fondo vos te vas a preguntar quién es el hombre, quién soy yo, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos en esa pregunta, quién es el hombre, quién soy yo, ¿qué te acá tú estés en el aspecto del religarte a tu esencia? Apega con la religión. Y entonces es religarte a tu propia esencia. Saber, va el ayausea, va el ayibotá, moto, va la yaguata señaina. Y entonces sí, ahí sí vamos a entender, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un camino que vale la pena. Y entonces eso es traer a Dios, ¿entienden? Eso es traer a Dios. Por eso que algunas veces cuando yo escucho, ¿verdad? Algunos que dicen por ahí, pero ellos hablan por hablar, ¿verdad? Porque quiere decir que no reflexiona guasui, mi alorito o repetinte, las cosas. Por ejemplo, dice, bueno, lo de Carlos Marx, por ejemplo, ¿verdad? Yo le cuestionaría a Carlos Marx también, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque le presenta, ¿verdad? Y dice que la religión es opio del pueblo. Pero entonces quiere decir que él no reflexionó lo que significa ni la palabra religarse, religión. Porque si vos me decís que la religión es opio, o sea, el religarte a tu propia esencia, entrar dentro de vos mismo y saber quién sos vos, y eso es opio para vos, entonces, vamos, disculpame que te diga, pero tú ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el religarse quiere decir entrar y saber quién sos vos. Y si vos sabes quién sos verdaderamente en tu dignidad, tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, tu capacidad de amar, que son los elementos fundamentales verdaderamente de la esencia del hombre dentro de un aspecto ontológico, si vamos a hablar de la filosofía y luego vamos a aplicar la teología, entonces no podemos hablar nosotros y decir que es el opio del pueblo. Ahora, si vos me decís, y ahí yo también voy a estar de acuerdo con Carlos Marx si es que me dice que todos los elementos no entendidos y mal pensados y mal definidos de la religión nosotros lo utilizamos como una cuestión mágica, entonces también yo estoy de acuerdo. Entonces yo también me uno a vos. Pero eso no es religión, ¿entiendes?
Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que saber y tenemos que ir a lo esencial y lo fundamental para después poder hacer un camino. Porque si ya comenzamos con un enunciado equivocado, erróneo, ciertamente que nuestra conclusión dentro de la lógica, entonces va a ser también, el resultado será equivocado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es
oración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad. Que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Cantándote aleluya, mi rey. 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 Queridos amigos, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy estamos inaugurando el nuevo año litúrgico que inicia con el Adviento. Este es un tiempo precioso que la Iglesia en su pedagogía nos propone para que todo bautizado a través de estas 4 semanas previas a la Navidad preparemos nuestra propia vida para recibir la novedad de Jesús de Nazaret, que viene en la historia a revelar la imagen verdadera de Dios. La experiencia de la novedad del Dios hecho hombre que se acerca, que se abaja a nuestra humanidad, necesita de una nueva manera, ¿verdad?, de concebir y entender también al trascendente. Por ello, este tiempo de Adviento y en esta primera semana adquiere una importancia definitiva en la vida cristiana y se presenta como una verdadera alternativa que hace posible que se acoja la novedad y esta hermosa experiencia que de Dios nos viene. Es la propuesta, el Hijo de María y José que está por nacer. El acontecimiento de Dios que se hace ser humano y entra en nuestra humanidad con las consecuencias que ella acarrea, no puede ser recibido, queridos hermanos, de cualquier manera. La propuesta, primero del aspecto ético, de la vida, de la justicia que trae Jesús, necesita que nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras estructuras internas de nuestra persona en particular y también de toda la humanidad en general sean transformadas para recibir la buena noticia que llega de parte de Dios. Es por eso que la Iglesia siempre como madre y maestra en este tiempo de Adviento nos llama a la vigilancia, que es la característica de esta fase litúrgica. Vigilancia. Y sobre todo de esta llamada también permanente que hace Jesús a través del Evangelio. Durante el Adviento, en esta semana que hoy comenzamos, queridos amigos, la vida entra en un dinamismo de preparación, siempre hacia la Navidad,
a fin de que Dios suceda, acontezca, nazca en la historia de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús, logrando así dar testimonio de Él hasta las últimas consecuencias, para dar signos de que se va en el camino correcto. Hay que abandonar toda injusticia y todo aquello que nos lleva fuera del camino de la verdad, y sobre todo esa inclusión a aquellos que más necesitan, hacer una vida plena. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Josué, pero ya ahora pasando, ¿verdad?, con la introducción del libro de los jueces. Estamos haciendo la introducción, ¿verdad?, porque es la conquista de la tierra. Aquí en el libro de los jueces volvemos nosotros a entrar en esta temática del libro de Josué, incluso del Deuteronomio, ¿verdad? Decíamos que estos tres libros, tanto Deuteronomio, Josué y los jueces, están muy ensamblados. Es decir, la esencia de lo que ellos están transmitiendo, nosotros lo encontramos aquí, ¿verdad? Nosotros lo vemos aquí y esto a nosotros nos sirve para poder entender la temática de cuál era la preocupación de esa comunidad. Porque siempre hablamos dentro de un contexto que nosotros le llamamos así el contexto histórico. Eso yo quiero repetir y continuamente, y ojalá que se nos quede aquí en la cabecita. Lleva el contexto histórico. Nosotros vivimos dentro de un contexto histórico. Es nuestra realidad donde vivimos. Aupea la ñandeña enduana, apeañas endurire, apeañas echarire, upearire. Entonces ñandiga tuta ya es bueno. Ko anga aye yacuase, ko anga aye sapea, ko anga aye minuta ayapo. Hamba el are yapota, y justamente vas a hacer todo lo que es contrario a aquello que se te está presentando como una cosa que te lleva en todo caso por un camino desviado, ¿entienden? Esto es importante que tengamos en cuenta. Bueno, vamos a seguir un poquitito nosotros aquí con nuestra reflexión. Estábamos viendo lo que era toda esa introducción de lo que significaba la gracia de Dios cuando está presente en medio de su pueblo, y esto se subraya continuamente cuando terminan los tiempos, ¿verdad?, de liberación, es decir, cuando hay una presencia de un juez. ¿Cómo es la gracia de Dios que perdura mucho más? 80 años, nos decía uno de los casos, ¿verdad? Pero estuvieron 18 años sometidos y así sucesivamente. Pero los años en que estamos de mayor liberación, es decir, los años en que estamos de mayor gracia con el Señor, siempre es mayor de aquellos de opresión. ¿Por qué será que el autor sagrado está cuidando este aspecto? Porque está diciendo que en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, los resultados de la gracia de Dios tienen esa eficacia, ¿verdad?, de prolongarse. Aquí utilizamos la palabra de descanso, descansar en el Señor, llegar a lo positivo. Cuando llegamos a lo esencial, entonces, sabiendo que existe lo negativo, pero sin embargo no va a ser ese mal que invade con tanta fuerza, ¿verdad? Entonces viene ese momento de lucha, de empeño. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Pero entonces el bien tiene que durar más de 100 años, ¿se entiende? El bien tiene que durar mucho más. Y a eso nos está llamando hoy, entonces, también este libro tan interesante, el autor sagrado. Vamos a mirar ahora y vamos a centrarnos, y aquí sí que quisiera que nos concentremos bien, porque vamos a comenzar sobre el mensaje y el contenido. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir este libro? Nosotros pusimos ya 2 elementos fundamentales, esenciales, como temas, ¿verdad? Por una parte era la violencia, ¿verdad? Hay mucha violencia en este libro
y por otra parte también la idolatría. 2 elementos como temas principales. Pero ahora queremos ir entrando en más detalles, mirar un poco el contenido y mirar el mensaje. ¿Qué mensaje el autor sagrado y esta comunidad estaba queriendo transmitir a su pueblo, a su gente? El relato empieza al final de la vida de Josué, ¿verdad? O sea, el final quiere decir que omanó Josué. Por eso decíamos Josué, libro de Josué y libro de los jueces, muy unidos. Y también de la conquista de la tierra prometida. La vida de Josué y estamos entrando a la tierra prometida. Habíamos entrado ya con Josué. Incluso en el libro de Josué, en el capítulo 12, habíamos hecho todo un resumen, ¿verdad? Toda una presentación. Estos son, etcétera, los que fueron mencionados. Estos son los reyes, así lo te presentaba. Los reyes del país que los israelitas derrotaron y despojaron de su territorio en la parte oriental del Jordán. Y así viene. El oriente, el sur, el norte, el este, etcétera, etcétera. Y dónde van entrando. Y después te hace incluso una lista. En el versículo 8 comienza en la montaña, en la Shefelá, en la Arabá, en las pendientes, en el desierto, en el Negev, donde habitaban hititas, amorreos, cananeos, pericitas, jivitas, jebuseos. Y comienza a ponerte una lista, ¿verdad?, de los que fueron derrotados, cómo nosotros fuimos conquistando esa tierra. Vea Josué, el rey de Jericó y el rey de Ai junto a Betel, el rey de Jerusalén y el de Hebrón, el rey de Yarmud y el rey de Laquish, el rey de Eglón y el rey de Geser, el rey de Debir y el rey de Geder, el rey de Jormá y el rey de Arad, el rey de Libná y el rey de Adulam, el rey de Maquedá y el rey de Betel, el rey de Tapuaj y el rey de Jefer, el rey de Afec y el rey de Sarón, el rey de Madón y el rey de Hazor, el rey de Sirmón, Meroón y el rey de Asaf, el rey de Taanac y el rey de Megiddo, el rey de Kedesh y el rey de Yogneam en el Carmelo, el rey de Dor en la región de Dor, el rey de Goim en Galilea y el rey de Tirsa. En total fueron 31 reyes. Bueno, y después comienza la repartición de la tierra. Bueno, todo eso era un poco el libro de Josué, ¿verdad? Entonces ahora estamos terminando con eso. Termina, ¿verdad? Después ya era la repartición y ahí entonces el pueblo que va asumiendo cada uno, Josué, que les va repartiendo la tierra. Incluso, ¿se acuerdan que dentro de una teología muy interesante? Porque también le hacen partícipe a Moisés. Porque en el libro de Josué luego el nombre de Moisés es más nombrado que el mismo nombre de Josué. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado eso? Tapejo llega, pemaña llega, de curso bíblico sobre el libro de Josué. Ahí van a encontrar todo en YouTube, ¿verdad? En la biblioteca Ñandillara Antiguo Testamento. Van a ver todos los programas, uno a uno. Bueno, pero aquí entonces volvemos a entrar nosotros a esto que es elemental y fundamental. ¿Por qué? Porque aquí termina el final de la vida de Josué por una parte y luego el de la conquista de la tierra prometida. Ese era el tema y aquí estamos entrando también nosotros en el libro de los jueces con este mismo tema. Sin embargo, desde el principio, el autor de Jueces comienza por mostrar una de las grandes diferencias entre ambos libros. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo programa. ¿Cuáles ahora serán estas diferencias que nosotros vamos encontrando en los libros de los jueces y en el libro de Josué? Entonces, queridos amigos, por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, les ilumine, les fortalezca, que tengamos la gracia y la fuerza de entender por dónde caminar lleva. Si es verdaderamente el Señor que es Rey de nuestra historia y que nos anima a caminar siempre hacia la patria de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.